El Salvador es un país con una extensión territorial aproximada de 20.742 kilómetros cuadrados y una población de más de 6 millones de habitantes. El concepto de ordenamiento territorial no es nuevo para muchos países de Latinoamérica. Para el país, es un concepto que se introdujo en la década de los 90. Bueno, el Plan Nacional de Ordenamiento es el instrumento que nos conllevaría prácticamente a alcanzar ese desarrollo sostenible. El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es el instrumento que toda la sociedad, que todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deberíamos de considerar con una responsabilidad compartida. Que lo que hace el Plan de Ordenamiento Territorial es prever en el tiempo y en el espacio cómo están todos estos aspectos, ¿va? Sociales, económicos y ambientales, cómo están distribuidos y cómo se prevé que pueda ser factible, digamos, cómo deben de ordenarse, pues. Aunque el concepto es nuevo, para los especialistas en el tema, los planes de ordenamiento territorial son de mucha importancia para el desarrollo de las regiones. Bueno, un plan de ordenamiento territorial tiene que tener, primero, lo base es tratar de ordenar el municipio, tomando en cuenta las potencialidades de cada área, la protección de los recursos naturales y al mismo tiempo potencializar el desarrollo local. En el país se han creado 3 planes de ordenamiento territorial para el área metropolitana de San Salvador. El primero de ellos fue Metroplan 80, creado en 1969 por el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, CONAPLAN. Los lineamientos generales de este plan se basaron en un área general comercial, vivienda, recreación, transporte e industria, debido al asentamiento de colonias ilegales en lugares donde no se podía construir por el impacto ambiental. Bueno, a nivel de planes de ordenamiento, el área metropolitana de San Salvador cuenta en sí desde el año 1969 que se formuló el Metroplan 80. Básicamente se trabajó cuando el gobierno prácticamente dotaba de infraestructura, dotaba de vivienda y tenía la característica de que podía reservar áreas para futuras expansiones. El segundo fue Metroplan 2000. Este se limitó a definir el uso del suelo a través de zonas, pero no respondía a la dinámica de crecimiento poblacional del área metropolitana. Otra de las debilidades que tenían estos planes anteriores, Metroplan 80, Metroplan 2000, es que la parte social, por decir así, no estaba incorporada, la parte del sector informal tampoco lo abarcaba. Luego, entre 1995 y 1998, se creó un plan maestro de desarrollo urbano llamado Plan Maduro, aplicado a 5 ciudades importantes del país: el área metropolitana de San Salvador, Sonsonate, San Miguel, Santa Ana, Usulután y Santa María. La planificación tiene que ser algo conjunto, tiene que ver el desarrollo local, el crecimiento de población y todos los factores que intervienen en el crecimiento. Pero sin embargo hay factores que se quedaron de lado y por eso es que se dio un crecimiento, por decir así, desordenado, y los planes no fueron aplicables por falta de normativa y de detalle para el crecimiento y la expansión del área metropolitana. Lo que pasa es que nunca se había hecho plan de ordenamiento territorial.
Este es un enfoque, digamos, nuevo en el país, porque no se tenía, ni siquiera se sabía cómo estaban organizados los recursos. Esto sirve de base para establecer planes de desarrollo, planes planes urbanos, planes territoriales, pero los planes de desarrollo significa cómo con lo que tenemos podemos apostar al futuro y cómo mejorar un mejor ambiente, una calidad de vida. Para los especialistas en ordenamiento territorial, es importante que el país cuente con un plan nacional que permita identificar los recursos y el mejor aprovechamiento de estos. Sin embargo, el país no cuenta con la aprobación de dicha ley. El hecho de que hablemos de que no está oficializado no sería una preocupación. Y digo, y que quede claro que cuando digo no sería una preocupación es porque sí estamos trabajando precisamente con los lineamientos del plan. Decía el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, con las asociaciones municipales, con organismos internacionales, con agencias de cooperación, están trabajando para llegar a niveles menores de planificación. Las explicaciones que dan algunos especialistas que han estado involucrados en este plan, más que todo, todo apunta a decir que es un problema de tipo político, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque lo que quiere decir es que no hay un consenso político de que eso sea. Plamadur fue creado en 1997 y solo se retomaron algunas directrices aplicables a las municipalidades. Hasta esta fecha, aún no existe un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. En este caso, hay países centroamericanos que han formulado leyes y que ya tienen leyes de ordenamiento territorial, pero no tienen plan. Entonces, estaríamos en la situación que ¿qué es primero? Al final, en la región centroamericana quizás llevamos o estamos abanderando la situación, dado que nosotros no tenemos en este momento una ley, pero sí tenemos un plan. Y eso nos está dando la oportunidad de aplicar la ley de la ética y la moral. Para algunos especialistas, a los planes de ordenamiento como Metroplan 80, Metroplan 2000 y Plamadur, aún vigente, se les deben hacer cambios, ya que estos planes deben renovarse cada 5 o 10 años. Se puede retomar, pero ya la aplicación o para formalizarlo como un plan necesita una actualización de todos sus componentes, incorporando aquellos que en su momento no fueron contemplados. Nejapa es uno de los municipios que cuenta con un plan de ordenamiento territorial. Este fue elaborado por el equipo técnico de la alcaldía en conjunto con la cooperación de Andalucía de España. Mira, ha sido bien difícil tratar de implementarlo, pero en Nejapa la cuestión se simplificó un poco, ya que era un territorio virgen, por decirlo así. No había nada. Todo lo que viene tiene que acomodarse a lo que el plan de ordenamiento territorial dice. En ese sentido, hay municipios que han avanzado más que otros en la misma área metropolitana. Pues, si estamos hablando del municipio de Nejapa, ellos trabajaron con otras instituciones en la elaboración de ese plan de ordenamiento, viendo más que todo las tendencias de crecimiento que se han venido dando. Uno de los inconvenientes en la formulación de planes de ordenamiento en los municipios es la falta de personal técnico, sobre todo en los lugares alejados de la capital. Porque si no tienen recursos, no tienen equipo, no tienen personal que pueda manejar esto, no hablaríamos de una verdadera descentralización de competencias. La autonomía municipal juega un papel importante dentro de los planes de ordenamiento territorial.
ya que son las municipalidades las que conocen mejor el territorio y las necesidades de cada lugar. El municipio decide, es autónomo en eso. Ahora, el plan nacional te roba la autonomía, porque ellos te lo dictan. ¿Y entonces? Ahí es donde está el conflicto. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando eso llegue? Por eso es que esa pieza todavía no ha llegado a la asamblea. La autonomía municipal es constitucional. O sea, que eso es ley. Que no se aplica es por la debilidad que tenemos nosotros en nuestras leyes y nuestros organismos de gestión. Simplemente, porque eso es ley, es constitucional. Los planes de ordenamiento territorial no consisten solamente en ordenar el aspecto habitacional de los territorios, sino en brindar a la población los insumos necesarios para su desarrollo. Aquí tenemos diseñada la zona industrial, no está tan lejos, estamos hablando de 2,5 kilómetros del casco urbano. Es una distancia aceptable y va a facilitar el ordenamiento. Lo que no queremos es la mezcla de fábricas en medio de un vecindario, como se da cada cosa en su lugar. Para la Oficina de Planificación de Nejapa, este era un municipio olvidado sin ninguna inversión. El plan de ordenamiento les permitió explotar la planicie del suelo y las características del lugar para atraer inversión. Ver qué es lo que el municipio tiene, potencializarlo. Ahí está el aspecto ambiental, el aspecto ecológico, es lo mismo con lo elemental. Luego el desarrollo de la población, el desarrollo social, qué infraestructuras vienen con esto. Y luego, pues las partes de urbanización, tanto como urbanización industrial como urbanización habitacional. En términos de viabilidad, pues los planes son importantes porque nos tienen que definir cómo va a ir creciendo la ciudad, cómo queremos que crezca y cómo queremos que sea, considerando los factores de población y todo eso. Otro de los objetivos que persiguen los planes de ordenamiento territorial es minimizar la migración del campo a la ciudad, que ofrezcan a la población fuentes de empleo en los mismos municipios. No vamos a permitir una construcción en donde se afecten los mantos freáticos o se seque el manto freático, pues entonces acabas con todo el municipio. Tampoco puedes solamente poner vivienda y esta gente se va a ir a trabajar, siempre se va a movilizar. Necesitas más buses, más carros, más gasto de combustible, entonces hay que traer la industria cerca de las viviendas para que el desplazamiento sea menor. Los resultados de los planes de ordenamiento, según los expertos en la materia, son a largo plazo, por lo que se hace necesario que exista continuidad en las gestiones municipales y sus planificaciones. El ordenamiento territorial del país puede elaborarse de distintas formas, a través de las municipalidades como el caso de Nejapa, a través de microrregiones o mediante un plan de ordenamiento a nivel nacional. El ordenamiento del territorio es una función pública, es una función de Estado que busca poner en orden de relación la potencialidad del territorio con su gente y con sus actividades económicas. San Salvador es uno de los municipios más complejos dentro de los planes de ordenamiento. Para ello, se ha elaborado planes parciales de ordenamiento encaminados a superar el desorden habitacional y el deterioro al medio ambiente. No podemos tener planes como el Metroplan 80, que en esa época se concebió como una ciudad que queríamos tener con todo su equipamiento, con todo el desarrollo ordenada, pero no incorporó la parte del sector informal, la parte del comercio, que al final de cuentas son los puntos críticos que se han venido
dando en los últimos años. En 2005, a causa de la tormenta Stan, El Salvador sufrió inundaciones, principalmente en el sector más vulnerable del área metropolitana. Según los especialistas, esto se debió al desarrollo desorganizado de San Salvador. Comenzó a densificarse todo y es donde se comenzaron a dar los asentamientos ilegales, los asentamientos en zonas de riesgo. Entonces, el efecto de toda esa migración se vino a dar ya en los años del 90 para acá, donde ya tenemos zonas inundables, comunidades que están en zonas de riesgo y con el mismo proceso de crecimiento del área metropolitana y la no actualización, digámoslo así, de la infraestructura, de drenajes. Nosotros no podemos dar permiso en esas zonas porque realmente es estar condenando a la gente a vivir en riesgo permanente. No somos una unidad ejecutora que podemos a la hora de decir, bueno, damos permiso, pero deben de construirse semejantes bordas o bóvedas, o etcétera, etcétera. Ya solo los costos de urbanización no le posibilitarían a estas personas acceder a este tipo de vivienda. El área rural no quedó exenta de estas inundaciones, ya que por falta de una planificación urbana han surgido asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, lo cual lleva a la población a vivir cada año situaciones de crisis por desastres naturales. De que es necesario que nos ordenemos nosotros, todos. Y no es la culpa de que no le echemos la culpa a otros. Asumamos nosotros nuestra responsabilidad. Todos, porque ahí todos somos desordenados. Todos nos merecemos estar a donde estamos porque no hemos hecho nada por eso. Para algunos, la sobrepoblación es otro de los factores que dificulta el proceso de ordenamiento de todo el país. No es ni malo ni bueno, o sea, porque hay países que tienen una densidad demográfica muy alta y tienen una prosperidad económica también muy fuerte. Un caso es Japón, un territorio escaso con muchos peligros, amenazas naturales de varios tipos, pero han sabido aprovechar todo su conocimiento de su sociedad como cultura y la han sabido trasladar a un avance tecnológico muy elevado. La pobreza y la falta de recursos en la mayor parte de la población también dificulta la ejecución de estos planes, ya que las personas construyen en lugares de riesgo, porque no pueden obtener otro tipo de vivienda. El equilibrio ambiental que deben poseer los planes de ordenamiento queda desprotegido al otorgar permisos de construcción en zonas de riesgo. Cuando aquí se otorga un permiso, se hace todo un análisis técnico y no por una presión política o por una presión económica, como el caso en Sierra Santa Elena, que un señor de un apellido muy conocido, de una familia muy poderosa del país, levanta el teléfono y le dice, mira, fulana o fulano, yo necesito este permiso y ha sacado un acuerdo municipal y viene aquí, hoy ya no valen. Según los conceptos de ordenamiento de organismos internacionales como la CEPAL, el BID y otros más, los planes de ordenamiento deben plantear un equilibrio entre los recursos naturales, el territorio y la población.